Mientras caminaba hacia la casa de mi hijo con una botella de vino en las manos, imaginando una velada familiar cálida, mi abogado me llamó de pronto. «Señor, necesita ver esto de inmediato». «Ahora no», respondí con desinterés. «Voy a cenar con James». «Espere, esto le concierne directamente. Su hijo no va a creer lo que está planeando». Me quedé helado. Antes de seguir, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos escuchan. La botella de vino pesaba más de lo normal mientras subía el sendero de piedra hacia la casa de James. El norte de Phoenix se extendía a mi alrededor, con su paisaje desértico y sus tejados de tejas rojas ardiendo bajo el sol de la tarde. Esa mañana había horneado galletas yo mismo. Avena con pasas, las favoritas de James cuando era niño. Los pequeños gestos importaban cuando intentabas mantener el vínculo con tu único hijo. Amanda abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Percy, justo a tiempo. Su sonrisa era amplia, pero había en ella algo que me recordó al gesto de un coyote que vi una vez acorralando a un conejo detrás de mi taller. No me lo perdería, dije entrando, donde el aire acondicionado golpeaba como una bofetada helada. James salió de la cocina secándose las manos con un paño. «Papá, me alegra verte». Nos dimos la mano. Cuando habíamos dejado de abrazarnos, y me hizo un gesto hacia el comedor. «La comida casi está lista». La casa tenía ese aire de escenografía, como de exposición de muebles. Todo combinaba. Nada parecía vivido. Dejé el vino y las galletas sobre la encimera de granito y me senté en su sofá color crema, preocupado al instante por dejar marcas. «Te veo cansado», dijo Amanda sentándose frente a mí. Sus ojos recorrieron mi rostro con una intensidad que me puso la piel de gallina. «¿Duermes bien? ¿Descansas lo suficiente?» «Duermo perfectamente. Es que a tu edad la salud se vuelve crucial». Se inclinó hacia adelante. «¿Has estado olvidando cosas últimamente?» La miré fijamente. «¿Olvidando cosas?» «Amanda quiere decir que nos preocupas», intervino James rápido. «Vives solo, llevas esos talleres tú solo». «Llevo Wilson Auto desde hace 30 años». «Exacto». James se sentó junto a Amanda y sus rodillas se tocaron, intercambiando una señal silenciosa. «Es mucho tiempo cargando todo tú solo. ¿No crees que ya es hora de que alguien te ayude? Que compartas un poco». Lo observé con detenimiento. Mi hijo nunca había mostrado interés en el negocio. Se metió en bienes raíces, hizo su propio camino. «¿Qué estás pidiendo realmente, James?» «Solo nos preocupamos, papá». Su lengua pasó por sus labios. «¿Y si te pasara algo? ¿Alguien más sabe cómo acceder a tus cuentas, a tus cajas de seguridad? ¿Has actualizado tu planificación patrimonial?» Las preguntas venían demasiado rápido, demasiado específicas. La mano de Amanda apretó el brazo de James. Otra señal. Habían ensayado esto. «Me manejo bien», dije despacio. «Claro que sí». La voz de Amanda se había puesto más cortante. «Pero James tiene razón. La familia debe cuidarse entre sí». El almuerzo fue salmón y espárragos. Casi no lo probé. Cada vez que levantaba la vista, James me observaba. Cuando me levanté para ir al baño, escuché susurros urgentes desde el comedor. Al volver, vi los ojos de James siguiéndome, midiendo algo que no alcanzaba a comprender. «¿Más vino?», ofreció Amanda, sirviendo antes de que respondiera. Aguanté hasta el postre, un dulce de chocolate muy elaborado, y me levanté para irme. «Ha sido agradable. Deberíamos repetirlo». «No vas a conducir solo a casa, ¿verdad?», preguntó Amanda, como si me acusara de algo. «Quizá James debería seguirte, por si acaso». «Llevo conduciendo 45 años». «Por supuesto». James me acompañó a la puerta. «Llámame cuando llegues para saber que estás bien, ¿sí?». Asentí, deseando salir de allí, y al agarrar mis llaves en la mesa auxiliar, mi mano rozó algo que cayó del sofá directo a mi bolsillo. No me di cuenta de lo que era hasta que ya estaba en mi camioneta, puerta cerrada, motor encendido, el teléfono de Amanda,
plateado y elegante, iluminándose en mi mano. Debería haber vuelto adentro al instante. En cambio, me quedé allí mirando la notificación que acababa de aparecer. El Dr. Morrison confirma cita para evaluación. Se comenta presentación la próxima semana. Mis manos se aferraron al volante. Las implicaciones me golpearon como una ola, arrasándolo todo. Evaluación. Presentación. Asco. Miré la casa. A través de la ventana pude ver a James y Amanda en la sala, muy juntos, hablando con intensidad. Puse la marcha y me alejé despacio, observándolos por el retrovisor. Ninguno miró hacia la calle. Aún no habían notado nada. El teléfono pesaba en el asiento del copiloto mientras conducía entre el tráfico de Phoenix, mi mente corriendo por posibilidades, cada una peor que la anterior. Algo estaba muy mal, y fuera lo que fuera, estaba cuidadosamente planeado, consultado con médicos y abogados, programado para la semana siguiente. Mi propio hijo. La idea cayó sobre mí como un sudario mientras giraba hacia mi calle. La pantalla estaba ahora oscura, pero su presencia gritaba peligro en cada segundo silencioso. No dormí, no pude. El teléfono de Amanda estaba en mi mesita como un arma cargada mientras yo miraba el ventilador del techo girar lentamente. Cerca de medianoche dejé de fingir y lo tomé. La pantalla de bloqueo me provocaba. Probé combinaciones obvias, cumpleaños, aniversarios, y en el sexto intento tuve suerte. La fecha de su boda. Los mensajes se abrieron como si atravesara una puerta a otro mundo. Conversaciones con un tal Robert Tutechkins, abogado. Otro hilo con la coordinadora del Dr. Morrison. Todo explicado en mensajes casuales, abreviados, que me helaron la sangre. Procedimientos de evaluación de competencia en un mensaje. Documentos listos de tutela legal en otro. Un hilo de hace 3 semanas. Una vez establezcamos incompetencia, el control financiero total se transfiere en 30 días. 3 semanas. Llevaban planeando esto por lo menos 3 semanas. El café se me enfrió en la mesa mientras amanecía. Lo leí todo 2 veces. Los mensajes se remontaban a meses, no semanas, meses. Estrategias, ajustes de fechas, Amanda presionando para avanzar más rápido, James pidiendo paciencia. A las 7 de la mañana saqué mi teléfono y empecé a fotografiar. Cada pantalla, cada conversación, cada fecha. Mis manos firmes. 30 años de negocio enseñan a documentarlo todo. A las 9:30 ya estaba en mi camioneta con el teléfono de Amanda, conduciendo hacia su casa. James estaría en el trabajo. Le devolvería el teléfono a Amanda, observaría su reacción, quizá revelara algo. La calle estaba silenciosa, adormecida por la calma de media mañana. Aparqué y caminé por el sendero de piedra con el teléfono en el bolsillo. El día ya prometía otro infierno de calor. Entonces escuché la voz de James por la ventana del salón, entreabierta para que entrara aire. Sus palabras salieron claras y cortantes. El abogado dijo: cuando papá firme el consentimiento médico en la cena, podemos acelerar la audiencia de competencia. El informe del Dr. Morrison ya está escrito. Me quedé paralizado junto a la pared exterior. La respuesta de Amanda llegó ansiosa, brillante. ¿Y la evaluación? ¿Aceptó eso? Él no sabe que está aceptando nada. James se rió. Se rió de verdad. Está escondido en los papeles del fideicomiso familiar que llevaré a la cena. El viejo ni lo leerá bien. Y Amanda saltó emocionada. Así el Dr. Morrison lo evalúa usando el consentimiento que papá firmó sin saber. Morrison ya ha cobrado para declararlo incompetente. La audiencia será rápida, quizá 2 semanas. El juez firma la tutela y todo se transfiere a mí como su tutor. ¿Cuándo podremos acceder al dinero? El abogado dijo que en cuanto yo tenga la tutela, controlo todo. El negocio, las propiedades, las cuentas. Habrá que mantenerlo en algún sitio. Quizá esa residencia en Tempe. Pero es barata comparado con lo que vamos a obtener. Dejé de respirar.
Mi hijo hablaba de guardarme como si fuera un mueble viejo mientras planeaba quedarse con todo lo que construí. ¿Cuándo es la cena?, preguntó Amanda. Lo llamaré esta noche. Que suene a reconciliación. Está necesitado de conexión familiar. Será fácil. ¿Cuánto vale todo? James dudó un segundo. El abogado calcula entre 3 y 4 millones en total. Los talleres valen por lo menos 2 millones, y las propiedades en Scottsdale han subido muchísimo. Cerré la mandíbula con tanta fuerza que pensé que mis dientes se romperían. 4 millones. Me habían tasado como ganado en subasta. Me obligué a moverme, retrocediendo lento, observando la ventana. Nadie apareció. Llegué a mi camioneta, subí y me marché con las manos temblando. El resto del día se volvió niebla. Me senté en mi despacho, el teléfono de Amanda a un lado, el mío al otro, las capturas en la pantalla del ordenador, evidencia, fechas, nombres. Cuando James llamó esa noche, estaba preparado. Papá, soy James. Sonaba cálido, preocupado, completamente falso. Oye, me siento fatal por lo de ayer. Hablamos Amanda y yo y queremos arreglar las cosas. ¿Qué tal cenar aquí el martes? Solo familia, una conversación real. Dejé que 3 segundos de silencio se extendieran mientras miraba la captura donde se veía su conspiración. Suena bien, hijo. Me gustaría. ¿De verdad? Genial. Sonó aliviado, seguro de que yo seguía siendo el viejo ingenuo que imaginaba. ¿A qué hora? 7 está bien. Y papá, me alegra que lo hagamos. A mí también. Colgué y me quedé en la oscuridad de mi despacho, la luz del ordenador iluminando la evidencia de la traición de mi hijo. Él creía que me tendía una trampa, que entraría ciego y firmaría mi vida mientras él sonreía. Pero yo había visto la trampa. Conocía el cebo. Entendía el mecanismo. Y allí, solo, con la prueba ante mis ojos, comprendí algo que debería haberme asustado pero que en cambio me llenó de una calma fría. La guerra había comenzado. Solo tenía que pelearla con más inteligencia de la que ellos esperaban. El martes estaba a 6 días. 6 días para planear, 6 días para prepararme, 6 días para demostrarle a mi hijo que subestimar a su padre sería el peor error de su vida. La luz de la mañana entraba por mi ventana de la cocina mientras llamaba a la oficina de Richard Foster. Mi mano ya no temblaba. Todo el shock se había convertido en algo más helado y firme. Foster y asociados, dijo la recepcionista. Soy Percy Wilson. Necesito ver a Richard hoy. Es urgente. Una pausa. Señor Wilson, la agenda de Richard está llena. Dígale que se trata de un familiar intentando robar mi negocio. Dígale que tengo pruebas. 15 minutos después, Foster me devolvió la llamada él mismo. Percy, ¿qué ocurre? Necesito verte esta tarde. No puedo explicarlo por teléfono. Liberaré mi agenda. Ven a las 2. Pasé la mañana imprimiendo capturas, organizándolas en una carpeta, preparándome como antes de negociar con proveedores. Trátalo como negocio, me dije. Quita la emoción. La oficina de Foster estaba en el piso 14 de un edificio en pleno centro de Phoenix. Había estado allí decenas de veces en 15 años. Contratos, compras de propiedades, incorporación de empresas. Richard siempre había sido firme, meticuloso, justo lo que quieres en un abogado. Se levantó al verme entrar, con preocupación en la frente. Percy, tienes cara de ira. Dejé la carpeta en su escritorio de caoba. Es correcto. Extendí las capturas, señalando mensajes concretos. Leyó inclinándose, las gafas deslizándose por su nariz, y su expresión pasó de curiosidad a alarma y luego a algo parecido al horror. ¿Cuándo descubriste esto? Hace 3 días. Tomó varias capturas y leyó con más detenimiento. Percy, esto es grave. Si presentan una petición de tutela antes de que protejas tus bienes, el tribunal podría nombrar un tutor temporal. Podrías perder acceso a tus propias cuentas mientras esto se resuelve. Sus palabras me golpearon físicamente.
¿Cuánto tiempo tenemos según estos mensajes? Foster revisó en su ordenador las imágenes que le había enviado. Días, quizá una semana. Hablan de presentar la semana entrante. Eso fue hace 2 días. Tenemos que actuar ya. Pulsó el intercomunicador. Janet, libere mi tarde. Prepare documentos de fideicomiso urgente y cancele todo mañana. Foster abrió los estatutos de Arizona y me explicó el peor escenario. Una vez comenzado el proceso de incompetencia, los bienes quedan congelados, evaluaciones, examinadores médicos, meses de limbo legal. Vamos a crear un fideicomiso vitalicio irrevocable, dijo. Transferir todo, los talleres, tu casa, tus cuentas de inversión, al fideicomiso. Tú serás el administrador principal. Pero lo clave es esto. Pondremos a un fiduciario profesional independiente como administrador sucesor, no un familiar, alguien que no puedan manipular. Durante 3 días viví en la oficina de Foster. Redactamos documentos, revisamos cláusulas, levantamos lo que él llamó protección de fortaleza. Transferí la propiedad de Wilson Auto, las 3 sedes, al fideicomiso familiar Wilson, mi casa en el norte de Phoenix, mi cartera de inversiones, todo. El fideicomiso excluye específicamente a los familiares como administradores, explicó. Aunque consigan una orden judicial, los bienes pertenecen al fideicomiso, no a ti. Tendrían que demostrar que el fideicomiso es inválido. ¿Pueden hacerlo? No fácilmente. No si documentamos todo de forma impecable. También programé exámenes médicos. Si James quería decir que yo era incompetente, necesitaba pruebas en contra. En el Centro Médico de Arizona pasé pruebas de memoria, razonamiento, dibujos de relojes, caminar en línea recta. Señor Wilson, sus resultados están en el rango superior para su edad, dijo la neuróloga la doctora Sarah Chen. No hay indicios de deterioro. Programé otro examen en Desert Health Institute. 2 días después, los mismos resultados. Reuní los informes como munición. En el 4.º día conocí a Catherine Palmer, de Servicios Fiduciarios de Phoenix. Pelo gris, profesional, revisó los bienes que manejaría si yo quedaba incapacitado. Entienda que soy independiente, dijo. Mi deber es con usted, no con su familia. Si alguien intenta manipular el fideicomiso para su beneficio, estoy obligada a resistir. Eso es exactamente lo que necesito. Esa noche revisé todo, documentos, informes, capturas. Creé una carpeta segura llamada defensa y cargué copias escaneadas. Mi dedo se detuvo sobre el ratón al ver el nombre de James en la conversación. El dolor seguía allí, agudo, profundo. Pero algo más crecía, frialdad. Richard, esto protege mis bienes, dije al firmar. ¿Pero y la justicia? ¿Y evitar que lo intenten con el padre de alguien más? Foster hizo una pausa. Ahora estamos construyendo tu defensa. Lo que venga después es decisión tuya. Cerré la carpeta y me recosté. La defensa estaba sólida. Mis bienes protegidos. James podría presentar su petición y se estrellaría contra la fortaleza. ¿Pero era suficiente? La pregunta pesó en mi pecho mientras caía la noche y comprendí con absoluta claridad que no bastaba con protegerme. Quería consecuencias. 6 días después me puse en pie en mi dormitorio, ajustando el cuello frente al espejo. La cena de reconciliación era a las 6:30 y había practicado mi expresión toda la tarde. Optimismo cauteloso mezclado con la esperanza cansada de un padre por recuperar a su familia. Mi teléfono sonó. El nombre de Richard Foster apareció. Estuve a punto de rechazarlo. Era pésimo momento. Debía salir en 10 minutos. Pero algo en la urgencia del tono del timbre me hizo contestar. Richard, estoy saliendo para... Señor, necesita ver esto. Su voz era tensa, urgente como nunca. Tengo un compromiso familiar. ¿Puede esperar? Espere, esto es precisamente sobre él. Me quedé inmóvil con las llaves en la mano. ¿Sobre quién? Su hijo. Revise su correo. Se lo envío ahora. Me senté en la cama mientras el archivo se abría lentamente.
Un PDF con membrete oficial. Mis ojos recorrieron el título, en el asunto de la tutela y curatela de Percy Wilson. La habitación dio un vuelco. Percy, ¿está ahí? Estoy leyendo. James había presentado una petición esa misma mañana ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. Mientras yo elegía qué camisa ponerme para la cena de reconciliación, mi hijo presentaba documentos afirmando que yo sufría demencia avanzada y era incapaz de manejar mis asuntos financieros. La petición era detallada, devastadora si fuera real. Incidentes inventados de confusión en mis talleres, conversaciones que supuestamente no podía seguir, citas que habría olvidado, empleados que no reconocía. Pura ficción. Señalaban mala gestión financiera, facturas sin pagar, cheques devueltos, retiros sospechosos. Mentiras absolutas. Mis talleres prosperaban. No había devuelto un cheque en 30 años. Entonces llegué al informe del Dr. Timothy Morrison, fechado 2 semanas antes. El paciente presenta un deterioro cognitivo significativo compatible con demencia moderada a severa, escribió. Problemas de memoria, desorientación, incapacidad para manejar asuntos financieros complejos. Recomendación: intervención inmediata, incluida tutela legal, para evitar explotación. Yo jamás había conocido al Dr. Morrison. Jamás había sido evaluado por él. Ni siquiera había escuchado su nombre hasta verlo en los mensajes de Amanda. Percy, mire la página 12, dijo Foster. Deslicé hacia abajo. Allí estaba mi firma en un formulario de consentimiento para evaluación psiquiátrica, fechado hacía 3 semanas. La caligrafía era parecida, muy parecida, pero el ángulo del I en Wilson estaba mal. La presión sobre la P era demasiado ligera. Yo nunca firmé esto, dije en voz baja. Sé que esto es falsificación. Es un delito. Ya no me temblaban las manos. Estaban completamente quietas, lo cual era aún peor. James presentó una petición de tutela en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa esta misma mañana, continuó Foster. Está pidiendo una curatela temporal de emergencia sobre sus bienes en persona. La vista está programada para la semana que viene. Pero se supone que cene con él esta noche. Mi voz sonaba hueca. Dijo que quería disculparse, arreglar las cosas. Esa cena formaba parte del plan. Mire la página 12 de la petición. Afirma que usted ha aceptado la ayuda familiar y que está dispuesto a firmar los documentos necesarios. Pensaba conseguir más firmas esta noche para reforzar su caso. Caminé hasta mi despacho, abrí el documento en el ordenador para verlo más grande. Leí cada página con cuidado, catalogando las mentiras. Luego saqué de un cajón mis informes médicos, los exámenes que Foster me había insistido en hacer, y los coloqué junto al teclado. La evaluación inventada del Dr. Morrison supuestamente era de hace 2 semanas. Mis exámenes reales en el Centro Médico de Arizona y en el Instituto de Salud Desert, realizados después de descubrir el complot, mostraban un funcionamiento cognitivo perfecto. Las fechas contaban la historia. James había pagado a Morrison para que escribiera un informe falso. Luego había falsificado mi firma en un consentimiento para hacerlo parecer legítimo. Todo mientras planeaba la cena en la que pensaba hacerme firmar más documentos, probablemente disfrazados de papeles del fideicomiso familiar o poderes sanitarios. Tomé el teléfono y llamé a James. «Papá, ¿vienes de camino?» Su voz sonaba cálida, entusiasta, falsa. Hablé con voz débil, apesadumbrada. «James, lo siento mucho. Creo que me he intoxicado con algo. Me encuentro fatal. No creo que pueda ir esta noche». Una pausa. Solo una fracción demasiado larga. ¿Intoxicación? ¡Qué mala suerte! ¿Seguro que no deberías ir al hospital? Podría pasar por casa y ayudarte con... No, no. Le puse un temblor a mi voz. Solo necesito descansar. Lo reprogramamos pronto. Claro. Sí. Aceptó demasiado rápido, con la frustración filtrándose bajo su aparente preocupación. Descansa, papá. Colgué,
Fotografié la firma falsificada con mi móvil y se la envié a Foster con un único mensaje: nunca firmé esto. Mañana a primera hora. Luego fui a la ventana del salón. El paisaje desértico se extendía más allá de mi patio trasero, siluetas de saguaros y montañas moradas bajo la luz agonizante del día. Seguía vestido para la cena a la que no iría, camisa de botones, pantalones planchados, el reloj que James me regaló por mi cumpleaños número 60. Él lo había planeado todo. La cena de reconciliación estaba pensada como el momento en que yo firmaría mi autonomía sin saber que la verdadera petición al tribunal ya estaba presentada. Seguramente había preparado documentos que parecían acuerdos de fideicomiso familiar, pero que en realidad eran consentimientos adicionales, autorizaciones médicas, poderes notariales. Yo los habría firmado mientras él sonreía. Amanda servía vino y hablaban de sanar, de familia, de avanzar juntos. Y luego, la semana siguiente, en la audiencia, James presentaría todas esas firmas al juez como prueba de que yo estaba conforme y cooperaba con el plan de tutela. «Querías dejarme indefenso», dije a mi reflejo en el cristal oscurecido. «Vamos a ver cómo te sale». La guerra tenía ahora reglas nuevas. James había falsificado mi firma, presentado documentos falsos al tribunal, pagado a un psicólogo para fabricar una evaluación médica. Esto ya no era un simple conflicto familiar. Era fraude penal. Y yo tenía toda la intención de mostrarle a mi hijo qué ocurre cuando subestimas a un hombre que levantó 3 negocios exitosos desde cero. 2 días después de cancelar la cena, necesitaba despejar la cabeza. La firma falsificada volvía una y otra vez a mi mente. Esa y falsa en Wilson, la presión incorrecta en la P. Cogí mis palos de golf y conduje hasta el centro de mayores de Serpine, donde había jugado alguna que otra vez el último año. El campo era más sencillo que el de mi club habitual y nadie allí hacía preguntas sobre negocios. El sol de la mañana ya pegaba fuerte cuando llegué al green de prácticas. Coloqué las bolas de forma mecánica, intentando concentrarme en mi postura, pero mi putt era desastroso. Cada vez que alineaba un tiro, veía esa petición frente a mí, página tras página de mentiras sobre mi capacidad mental. «Estás agarrando el palo demasiado fuerte». Alcé la vista. Una mujer de unos 60 y pocos estaba a unos pasos, con una placa de voluntaria que decía Dorothy Turner. Tenía ojos amables y el pelo plateado recogido en una coleta práctica. La tensión en las manos sube por los brazos, continuó, mostrándome la postura correcta. Intente aflojar los dedos, dejar que el palo descanse de forma natural. Intenté otro putt. La bola se fue muy desviada. Esto no va realmente de golf, ¿verdad? Su voz era suave, profesional, como la de alguien que llevaba años leyendo el sufrimiento ajeno. Algo en su forma de estar allí hizo que bajara la guardia. Quizá era el cansancio. Quizá el hecho de que era una desconocida que no sabía nada de James, ni de mi negocio, ni tenía intereses en mi vida. En menos de 20 minutos ya estábamos sentados en una mesa a la sombra en la terraza, y yo se lo estaba contando todo. Dorothy escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió despacio. A mi amiga Margaret, su sobrino intentó algo parecido hace 5 años, dijo. Presentó papeles afirmando que ella no podía manejar su dinero. Lo que la salvó fue la evidencia, registros diarios, testimonios de testigos, pruebas de que vivía una vida normal y competente. Tengo evaluaciones médicas, dije. 2 médicos me han dado un certificado de plena salud. Eso es excelente. Pero también necesita demostrar competencia diaria. ¿Está documentando sus decisiones de negocio? ¿Guardando registros de sus actividades? El tribunal quiere ver capacidad continuada, no solo una foto fija. Sacó una libreta de su chaleco de voluntaria y empezó a escribir, no sobre mi historia, sino acciones prácticas, registros diarios de actividad, declaraciones de testigos, fotografías realizando tareas complejas. Su antigua formación como enfermera se veía en su método. Coordiné cuidados de pacientes durante 30 años, explicó. He visto evaluaciones de competencia salir de un lado y de otro. Las que acaban bien para la persona siempre tienen documentación. Sonó mi móvil. Era Marcus Chen, mi proveedor de piezas. Percy,
Solo quería asegurarme de que todo esté bien con el negocio. Me han llamado preguntando por nuestra relación. Dijeron que estaban preocupados por problemas de facturación. Sentí hielo en el pecho. ¿Qué problemas de facturación? Eso mismo dije yo. No hay ninguno. Nunca has dejado una factura sin pagar. Solo me pareció raro. Le di las gracias y colgué. Dorothy observó cómo cambiaba mi expresión. 15 minutos después llamó mi contable. Recibí una consulta extraña de tu nuera, comentó. Preguntaba por tu gestión financiera, si había notado confusión en tus instrucciones últimamente. La tercera llamada fue de Frank Rodríguez, mi jefe de mecánicos desde hacía 12 años. Jefe, he recibido una llamada rara de James hoy. Sonaba incómodo. Preguntaba si has estado olvidando cosas en el taller, tomando decisiones raras. Le dije que estás tan lúcido como siempre. Pero pensé que debía saberlo. ¿Qué te preguntó exactamente? Si estabas confundido con los pedidos, si perdías citas, ese tipo de cosas. Lo corté rápido. Pero Percy, ¿qué está pasando? Terminé la llamada y me quedé mirando el teléfono. 3 llamadas en 1 hora. 3 de mis relaciones clave de negocio, todas en los días siguientes a que cancelara la cena. Están envenenando el pozo, dije en voz baja, llamando a mis contactos, sembrando dudas. La expresión de Dorothy se endureció, como si reconociera el patrón. Entonces tiene que documentarlo todo, cada llamada, cada conversación, y tiene que contactar usted mismo con esa gente antes de que los rumores arraiguen. Arrancó una hoja de su libreta y escribió su número. Llámeme si necesita hablar con alguien que entienda estas situaciones. Lo que está enfrentando no solo es legal, es guerra psicológica. Me levanté guardando el papel. Gracias por escuchar, por el consejo. No deje que lo aíslen, dijo. Así funciona esto. Lo separan de su red de apoyo. Hacen que todo el mundo dude de usted. Manténgase conectado. Manténgase visible. Siga viviendo su vida de forma competente y pública. De camino a casa, hice una lista mental de todas las relaciones de negocio que James y Amanda podrían atacar. Mi banquero, mi agente de seguros, la empresa de alquiler de los locales de los talleres, cualquiera que pudiera testificar sobre mi capacidad o sobre la falta de ella si esto llegaba a juicio. No solo me atacaban en el tribunal. Atacaban mi reputación, mi credibilidad, el cimiento de confianza que había construido durante 30 años en la comunidad empresarial de Phoenix. Aparqué en mi entrada y me quedé en la camioneta con el teléfono en la mano. Las palabras de Dorothy resonaban, guerra psicológica. Bien. Si querían guerra en varios frentes, yo pelearía en varios frentes. Pero primero necesitaba entender qué los había llevado a esa desesperación. La gente no falsifica firmas ni destruye su relación con su padre sin una motivación seria. Tenía que saber de qué huían realmente James y Amanda. A la mañana siguiente me senté frente a Richard Foster mientras me presentaba a un hombre llamado Martín Reeves, 40 y pocos, traje impecable, portafolios de cuero muy usado. Martín me ha ayudado con investigaciones corporativas, explicó Foster. Antecedentes, diligencia de vida financiera. Es minucioso y discreto. Autoricé una investigación financiera completa sobre James y Amanda. Fuera lo que fuese que los empujaba a cometer fraude, necesitaba entenderlo. Busque deudas, le dije a Reeves. Busque presión. Averigüe por qué necesitan mi dinero con tanta desesperación. 3 días después, Reeves volvió con una carpeta gruesa. La leí en el despacho de Foster subrayando cifras con un rotulador amarillo. James había acumulado $180.000 en deudas de póker en línea, en varias plataformas de juego, muchas en zonas grises legales. Las pérdidas se remontaban a 18 meses, acelerándose en los últimos meses. Amanda había pedido prestados $90.000 contra una antigua propiedad en Tempe, una casa que tenían antes de comprar la actual. En la solicitud de préstamo aparecían reformas, pero el dinero desapareció en su cuenta conjunta en cuestión de semanas. Su hijo tiene un problema grave con el juego, dijo Reeves, señalando un apartado.
Esto no son apuestas ocasionales. Está metido hasta el cuello con plataformas extranjeras a las que no les gusta que no les paguen. La mayor preocupación es este procesador offshore. Tienden a vender las deudas a agencias de cobro que operan en límites muy discutibles. Estudié las cifras. Así que si alguien compraba esa deuda, tendría ventaja sobre James. Mucha ventaja, sobre todo si el comprador podía amenazar con destapar el juego o exigir el pago inmediato. Fotografié algunas páginas con mi móvil y se las envié a Foster. ¿Podemos comprar esa deuda? Foster levantó la vista del ordenador. Es posible. Estos grupos suelen vender deudas complicadas con descuento. Prefieren cobrar algo que nada. Que sea de forma anónima. Durante los 2 días siguientes, Foster negoció a través de intermediarios legales que nunca conocería. Mientras tanto, intenté mantener la normalidad. Llevé mis talleres, revisé inventario, hablé con clientes y quedé con Dorothy para tomar café. Ella sugirió una cafetería tranquila en el casco antiguo de Scottsdale, lejos de mis lugares habituales. Hablamos de cosas ajenas a la batalla legal, películas clásicas, rutas de senderismo en el desierto, su voluntariado con pacientes en terapia cognitiva. Cuando se rió de mis comentarios secos sobre clientes difíciles, algo apretado en mi pecho se aflojó un poco. Hoy pareces más ligero, dijo tocándome el antebrazo, menos cargado. Estoy pasando a la acción en vez de solo reaccionar. Se siente distinto. La acción es buena, pero no olvides vivir mientras luchas. Sus ojos eran serios. Mi amiga Margaret se consumió tanto con su batalla legal que se olvidó de disfrutar de nada. No dejes que ellos también te roben eso. 2 días después, llamó Foster. El grupo extranjero estaba muy motivado para vender, dijo. Prefieren 60 centavos por dólar ahora que perseguir a tu hijo por medio mundo. Adquirimos la deuda por $18,000. Ahora está asignada oficialmente al fideicomiso financiero Wilson. El rastro de papeles es limpio, sólido, todo legal y rastreable. James recibirá notificación en un plazo de 48 horas de que su deuda ha pasado a un nuevo acreedor. Me recliné en la silla del despacho, con los dedos entrelazados. Mi hijo me debía $75,000 y aún no lo sabía. Esa deuda me daba legitimidad legal, la capacidad de exigir el pago, el poder de exponer su juego ante los tribunales, ante la familia de Amanda, ante cualquiera que financiara su estilo de vida. Esa noche cené con Dorothy en un pequeño italiano que conocía, de gestión familiar, manteles a cuadros, velas y botellas de vino. Hablamos de su difunto marido, muerto hacía 15 años, y de mi esposa, fallecida 8 años atrás. El duelo compartido creó una intimidad inesperada. Mi teléfono vibró durante el postre. Un mensaje de Foster, deuda adquirida. Documentos se presentan mañana. Silencié el móvil y volví toda mi atención a Dorothy. Estaba describiendo una ruta de senderismo en Sedona, sus manos se movían mientras hablaba, el rostro animado. Me di cuenta de que estaba realmente interesado. No estaba trazando estrategias, ni planes, solo escuchando a otra persona hablar de algo que le importaba. Deberías venir conmigo algún día, dijo. La ruta no es muy difícil. Las vistas son preciosas. Me gustaría. Conduciendo a casa más tarde, me sorprendí sonriendo. No era la fría satisfacción de obtener ventaja sobre James, sino algo más cálido, inesperado. Dorothy me había recordado que la vida existía más allá de esta batalla, que podía buscar justicia y aún así tener momentos de conexión genuina. Que venganza y vida no eran excluyentes. La notificación de la deuda llegaría a James al día siguiente. Descubriría que su correa financiera pertenecía ahora a alguien que aún no conocía. Pero aquella noche yo había cenado con una mujer interesante que me hizo reír, pensar y sentir algo distinto a la fría calculadora. Quizá Dorothy tenía razón. Tal vez la mejor venganza no era solo destruir los planes de James, sino negarme a dejar que él destruyera mi capacidad para todo lo demás. 2 días después, James recibió la carta. No estaba allí cuando ocurrió, pero podía imaginar la escena con claridad. Su cubículo de oficina en Scottsdale, probablemente comiendo en su mesa,
firmando sin pensar la carta certificada, luego abriendo el sobre. Aviso de cesión de deuda. Sus $75.000 de juego en el extranjero transferidos al fideicomiso financiero Wilson. Wilson, mi apellido, mi fideicomiso. Amanda empezó a llamar una hora después. 7 llamadas en 20 minutos. Yo estaba en el taller revisando inventario cuando el teléfono comenzó a vibrar como una avispa furiosa. Lo cogí una vez, vi su nombre, lo dejé boca abajo en el escritorio. Para la 4ª llamada ya estaba dejando mensajes de voz. Los escuché más tarde, oyendo cómo su tono pasaba de la cortesía cuidadosa al pánico apenas contenido. Percy, por favor, tenemos que hablar de este malentendido. Siguiente mensaje, 10 minutos más tarde. Percy, solo intentábamos ayudarte. Por favor, llámame antes del día 7. Por favor, podemos arreglar esto. Por favor. Los borré todos. Esa tarde, un mensajero entregó la respuesta de Foster a su petición de incompetencia. 1 hora después, Richard llamó. Ya está, dijo. Evaluaciones médicas de la doctora Chen, la doctora Palmer y una tercera opinión del doctor Washington, del Centro Cognitivo de Phoenix. Los 3 indican de forma explícita que no hay deterioro cognitivo, más el análisis forense que demuestra la falsificación de la firma y la denuncia penal presentada ante el fiscal general y la Fiscalía del Condado. La carta deja claro que falsificar firmas en documentos judiciales es un delito grave según los estatutos revisados de Arizona. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé sentado en el escritorio un buen rato, mirando el calendario de pared. La audiencia era en 3 días. 3 días hasta que James y Amanda tuvieran que explicarle a un juez por qué habían falsificado mi firma, fabricado pruebas médicas y tratado de robar el trabajo de mi vida. Aquella noche Dorothy llegó a mi casa con una bolsa de compra. Habíamos planeado cocinar juntos. Fue idea suya. Algo sobre cómo cocinar con alguien te dice todo lo que necesitas saber de esa persona. Colocó los ingredientes sobre la encimera. Pechugas de pollo, verduras para la ensalada, hierbas frescas. Le enseñé cómo sazono el pollo, colocándome detrás de ella para guiar sus manos con el cuchillo cuando me preguntó cómo abrir la pechuga en mariposa. Nos giramos al mismo tiempo. Su rostro quedó a centímetros del mío. Ninguno se apartó. «Eres bueno en esto», dijo en voz baja. «¿Cocinando?» Estando presente a pesar de todo lo que está pasando. Le conté que había adquirido la deuda de James ese mismo día, no como alarde, sino explicando mi estrategia. Me escuchó sin juzgar, con la mano apoyada en mi antebrazo. «Te estás protegiendo», dijo. «Eso no es lo mismo que crueldad». Ahora, en mi cocina, con harina en sus manos y risa en sus ojos cuando tiré un bote de especias sin querer, comprendí algo sorprendente. Llevaba casi 1 hora sin pensar en James ni en el juicio, el descanso mental más largo en 2 semanas. Cocinamos en un ritmo cómodo, chocando hombros de vez en cuando, pasándonos ingredientes sin necesidad de pedirlos. El pollo salió perfecto. La ensalada estaba fresca y sabrosa. Cenamos en mi comedor hablando de todo menos de la batalla legal, su voluntariado, mis anécdotas del taller, recuerdos compartidos de rutas de senderismo que ambos conocíamos. Después de cenar fregamos los platos juntos. Yo enjabonaba, ella secaba, y le conté que James había recibido la notificación de la deuda. «¿Qué piensas hacer con eso?», preguntó, tono casual que escondía una pregunta seria. Mis manos se detuvieron en el agua jabonosa. Usarlo como palanca. Hacerle entender que no puede destruir a la gente sin consecuencias. ¿Y después? ¿Después del juicio? La miré. No lo sé todavía. Una parte de mí quiere perdonarlo. Otra parte quiere verlo fracasar. No he decidido todavía cuál parte va a ganar. Me tocó el brazo con suavidad. Eso es honesto. Aprecio la honestidad. Terminamos los platos en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Cuando se fue, alrededor de las 10, me apretó la mano en la puerta. «Nos vemos el sábado. Podemos ir al jardín botánico del que te hablé». «Me encantaría».
La vi marcharse y luego volví a la cocina. El ambiente seguía oliendo a hierbas y limón. 2 copas de vino se secaban en el escurreplatos. Pruebas de una velada que no tenía nada que ver con venganza, justicia ni batallas legales. Pruebas de que aún era capaz de algo más que cálculo frío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Foster. James y Amanda recibirán mañana por la mañana la notificación de la denuncia penal. Espere reacciones. Dejé el móvil a un lado y fui hasta la ventana trasera. El desierto se extendía oscuro más allá de mi jardín. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Que entren en pánico, pensé. Que entiendan lo que se siente al ver tu vida desmoronarse por las decisiones de otra persona. Pero de pie en mi cocina, todavía impregnada de la calidez de la risa de Dorothy, me di cuenta de algo inesperado. Su pánico no me daba la satisfacción que había imaginado. Lo que me satisfacía era el pollo al horno, los platos fregados juntos, el silencio cómodo. La venganza era necesaria, pero no bastaba. Estaba aprendiendo la diferencia. 4 días después, el sábado por la mañana, observé por la ventana delantera cómo el coche de James entraba en mi entrada. Estaba tomando café, disfrutando de la calma antes de que Dorothy y yo fuéramos al jardín botánico. Ahora dejé la taza con cuidado y miré. Amanda iba en el asiento del copiloto, los hombros subiendo y bajando con respiraciones profundas, preparándose. James se miró en el retrovisor, ajustándose el cuello de la camisa. Se preparaban para una actuación. Saqué el teléfono, abrí la aplicación de grabación de voz. Arizona era un estado de consentimiento de una sola parte. Podía grabar legalmente cualquier conversación en la que yo participara. Lo probé un momento, diciendo mi nombre, reproduciendo. Sonido claro. Inicié una grabación nueva y deslicé el móvil en el bolsillo de la camisa, con el micrófono hacia afuera. Luego abrí la puerta. Papá. James intentó sonreír. No le llegó a los ojos. ¿Podemos hablar, por favor? Me hice a un lado y los dejé entrar. Nos sentamos en el salón, yo en mi sillón y ellos en el sofá frente a mí. Amanda apretaba un pañuelo. James se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. Percy, cometimos errores terribles. La voz de Amanda temblaba. Teníamos miedo. Miedo de perderte. Miedo de lo que pudiera pasar con el negocio de la familia. Lo hicimos todo mal. Yo no dije nada. Solo miré. James se inclinó más. Papá, sé lo que dicen los documentos, pero no era para hacerte daño. Pensábamos que protegíamos los bienes de la familia. Debería haber hablado contigo directamente. ¿Así que presentar una petición de tutela era protección? Mi voz fue plana, sin emoción. Intentábamos ayudarte. Las lágrimas de Amanda aparecieron en el momento justo, pero me di cuenta de que llevaba 10 minutos con el mismo pañuelo sin llegar a usarlo. Estás solo manejándolo todo. Pensamos que... Pensaron que lo cogerían todo sin pedir permiso. Silencio. Los ojos de James saltaron de Amanda a mí, buscando algún signo de ablandamiento que no llegó. 40 minutos de aquello, disculpas que sonaban ensayadas, explicaciones que cambiaban de malentendido a preocupación por tu bienestar y luego a justificaciones cada vez más desesperadas. Yo permanecí completamente inmóvil, las manos sobre los reposabrazos. A veces asentía apenas, animándolos a seguir hablando. Llenaban cada silencio, cada palabra cavando más hondo. Amanda ahora se levantaba y caminaba, frustrada por mi falta de reacción. Su relato cuidadosamente construido se resquebrajaba. No queríamos engañarte, soltó de pronto. Solo pensábamos que nos darías el negocio tú mismo. Te haces mayor y somos familia. Tenía sentido. ¿Por qué luchar contra nosotros cuando podrías habernos traspasado todo en paz? Ahí estaba. La verdad bajo la actuación. James intentó recomponerse. Necesitábamos el dinero con desesperación. No entiendes la presión que llevamos. Me levanté. La audiencia es en 3 días. Podrán explicar todo esto al juez.
Estoy seguro de que le parecerá muy convincente su razonamiento. El rostro de Amanda palideció. Percy, por favor. Creo que deberían irse ya. Se marcharon. James miró atrás una vez desde la puerta, abriendo la boca como si fuera a decir algo más. Luego simplemente se giró y caminó hacia el coche. Me quedé en la puerta varios minutos después de que se fueran, mirando la calle vacía. Después fui a mi despacho, conecté el móvil al ordenador y guardé la grabación en 3 sitios: disco duro, almacenamiento en la nube, una memoria USB en mi caja fuerte. Sus propias palabras, admitiendo que esperaban que simplemente les entregara mi negocio, que necesitaban el dinero tanto como para cometer fraude. Dorothy llegó 1 hora después. Yo seguía en el despacho cuando llamó a la puerta. «Hola», dijo, leyendo mi cara al instante. «¿Qué ha pasado?» La llevé a la terraza trasera en lugar de proponer irnos al jardín botánico. Nos sentamos bajo la sombra, mirando el paisaje desértico. No hablé al principio. Ella tampoco. Simplemente existimos en un silencio compartido. Al final le conté la visita de James y Amanda. Luego le puse la grabación. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, me tomó de la mano. «Podrías haberles gritado», dijo en voz baja. «Podrías haberles dicho cosas horribles. No lo hiciste. Les dejaste condenarse con sus propias palabras. Estoy orgullosa de ti». Quería gritarles. Mi voz estaba tensa. Decirles exactamente lo que pienso de su traición. Pero no lo hiciste porque eres mejor que ellos. Algo en mi pecho se aflojó. Dorothy lo vio. El momento que había aguantado a fuerza de pura voluntad, de repente era seguro dejarlo caer un poco. Se acercó más en el banco de la terraza. «No tienes que ser fuerte cada segundo. No conmigo». La miré, y entonces la miré de verdad, la plata en su pelo brillando al sol, la bondad en sus ojos que no venía de la ingenuidad, sino de haber visto suficiente crueldad en la vida como para valorar esos raros momentos de ternura. «Gracias», dije, «por estar aquí, por entender por qué tenía que dejar que se ahorcaran solos». «Entiendo la justicia», respondió. «Entiendo los límites. Y entiendo que tú eres de los buenos, Percy Wilson». Nos quedamos allí otra hora hablando y sin hablar, con su mano en la mía. En algún momento le hablé de mi esposa, de cómo murió hace 8 años, de cómo pensé que esa parte de mi vida había terminado. «Quizá no tenga por qué ser así», murmuró Dorothy. Me giré hacia ella, ella se giró hacia mí, y entonces estábamos besándonos. Fue suave, tímido. 2 personas que habían olvidado lo que era esto y lo redescubrían juntas. Cuando nos separamos, sonrió. «He querido hacer eso desde el campo de golf». «¿Por qué no lo hiciste?» «Tenías demasiado encima. Quería esperar a que tuvieras espacio en tu vida para algo bueno». Toqué su rostro. «Ahora tengo espacio». La audiencia era en 3 días. James y Amanda se presentarían ante un juez con sus documentos falsificados y sus pruebas inventadas. Yo tenía informes médicos, análisis forenses, confesiones grabadas y una denuncia penal presentada ante el Estado. Pero sentado en mi terraza con la mano de Dorothy entre las mías y el sabor de su beso todavía en los labios, comprendí que la victoria más importante no estaba en esa sala. Estaba aquí, ahora. Recuperar mi capacidad de conexión, de ternura, de esperanza. James había intentado quitarme la vida. En su lugar, yo había encontrado una nueva razón para vivirla. 3 días después subí las escaleras del juzgado con Richard Foster a mi izquierda y Dorothy a mi derecha. Lunes por la mañana, 10 en punto. El edificio de mármol se alzaba contra un cielo de Arizona sin una nube. «¿Listo?», preguntó Foster, ajustando su maletín. Dorothy apretó mi mano. Asentí. Pasamos el control de seguridad, cruzamos pasillos donde resonaban nuestros pasos y encontramos la sala 4C. James y Amanda ya estaban sentados en la mesa de los demandantes con su abogado, un hombre nervioso llamado David Chen, que no dejaba de barajar papeles como si pudiera reordenarlos hasta conseguir un caso ganador. La jueza Patricia Hamilton entró a las 10 en punto. 50 y tantos años, mirada afilada,
actitud firme que me recordó a mi mejor profesora del instituto. Revisó brevemente el expediente y luego levantó la vista. Procedamos. Señor Chen, su cliente ha presentado esta petición de tutela. Exponga su caso. Chen se levantó, carraspeando. Su señoría, creemos que el señor Percy Wilson necesita ayuda para gestionar sus asuntos. Aunque las evaluaciones médicas recientes muestran competencia actual, nos preocupan patrones a largo plazo. Patrones a largo plazo documentados donde, interrumpió la jueza Hamilton. Bueno, verán, tenemos testimonio de testigos que... ¿De quién? Chen titubeó. El peticionario y su esposa han observado conductas preocupantes. ¿El mismo peticionario que se beneficiaría económicamente de esta tutela? El tono de la jueza podría haber cortado vidrio. Continúe. Miré a James al otro lado de la sala. Tenía la mandíbula tan apretada como la recordaba. Amanda miraba fijamente la mesa. Cuando llegó su turno, Foster se levantó. Presentó las pruebas de forma metódica, como quien reparte cartas de una mano ganadora. Evaluaciones médicas de 3 médicos independientes, la doctora Chen, la doctora Palmer y el doctor Washington. Cada informe era explícito, ninguna alteración cognitiva. Luego el análisis forense del documento. Foster proyectó la firma falsificada junto a mis firmas auténticas en la pantalla de la sala. Incluso yo veía la diferencia. El ángulo incorrecto de la I, la presión ligera en la P. Señor Chen, dijo la jueza Hamilton estudiando la comparación, su cliente presentó un consentimiento con lo que su propio perito documental reconoce como una firma falsificada. ¿Cómo explica esto? Chen balbuceó. Su señoría, puede haberse producido una confusión administrativa. Quizá el señor Wilson firmó otro documento. Una confusión administrativa no explica que 3 peritos distintos concluyan que esta firma es fraudulenta. Miró a Foster. ¿Hay algo más? Sí, su señoría. Una grabación de audio realizada legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte de Arizona. Vi cómo James cerraba los ojos cuando Foster la puso. Los altavoces de la sala reprodujeron cada palabra. La voz de Amanda, no queríamos engañarte. Solo pensábamos que nos darías el negocio tú mismo. Te haces mayor y somos familia. Tenía sentido. La voz de James. Necesitábamos el dinero con desesperación. No entiendes. El silencio después fue absoluto. La jueza Hamilton se quitó las gafas, las limpió despacio y se las volvió a poner. Cuando habló, su voz fue fría y precisa. Esta petición queda desestimada con prejuicio. Señor Wilson, le pido disculpas por el tiempo que este tribunal ha perdido con este asunto. Señor James Wilson, se le ordena pagar íntegramente las costas legales de la parte demandada, $15,000. Además, remitiré estas pruebas al fiscal del condado para que estudie posibles cargos penales. El mazo golpeó. Caso cerrado. Me levanté, estreché la mano de Foster. Dorothy me sonreía, no con triunfo, sino simplemente estando allí. Caminamos hacia la salida juntos. Detrás de nosotros escuché la silla de James arrastrarse. Pasos, su voz alta y desesperada en el pasillo del juzgado. Papá, espera. Seguimos siendo familia. No puedes simplemente cortarnos. Papá. No me giré. La mano de Dorothy en la mía estaba firme y cálida. Sigue caminando, dije en voz baja. Seguimos caminando. En el aparcamiento me detuve junto a mi camioneta y miré el edificio. James estaba en las escaleras del juzgado. Amanda tiraba de su brazo, intentando llevárselo. Se veía pequeño desde esa distancia. Derrotado. No sentí triunfo. No sentí satisfacción por su fracaso. Solo alivio de que hubiera terminado. Dorothy se apoyó en mí. ¿Cómo te sientes? Cansado, admití, y listo para empezar a pensar en algo que no sean juicios. Bien. Me besó en la mejilla. Porque tengo algunas ideas sobre eso. Condujimos a casa entre el tráfico del mediodía en Phoenix, y por primera vez en semanas,
no pensé en venganza, ni en justicia, ni en estrategias legales. Pensé en lo que vendría después, en lo que quería construir en lugar de lo que necesitaba proteger. La guerra había terminado. Yo había ganado. Ahora tenía que averiguar qué significaba realmente la victoria. A la mañana siguiente reuní a mis 3 gerentes principales en mi despacho. Frank Rodríguez, conmigo desde hacía 12 años. Lisa Chen, jefa de operaciones desde hacía 8. Tom Bradley, supervisor de repuestos desde hacía 6. Voy a apartarme, les dije. No a vender ni a cerrar, solo a apartarme. Frank sonrió. Ya era hora, jefe. He construido este negocio durante 35 años. Ha sido mi vida. Pero me he dado cuenta de algo, no debería ser toda mi vida. Ustedes ya lo mantienen en marcha. Solo voy a hacerlo oficial. Ya había contratado a un gerente profesional a través de los contactos de Foster, alguien para encargarse del día a día mientras yo pasaba a un papel de consultor, disponible para decisiones importantes pero sin manejar cada detalle. Paseé por el taller aquella tarde, parándome en cada bahía de trabajo para estrechar la mano de mecánicos que habían trabajado para mí durante años, algunos durante décadas, agradeciéndoles, explicando que salarios y beneficios no cambiarían, viendo cómo su preocupación se transformaba en alegría genuina por mí. 2 días después me reuní con James en una cafetería llamada Desert Grounds, a las afueras de Phoenix, terreno neutral, una mesa junto a la ventana donde podíamos hablar en privado. Llegó 10 minutos tarde, con aspecto agotado. La seguridad arrogante que recordaba había desaparecido, sustituida por alguien que lo había perdido todo y lo sabía. Tenía 3 documentos preparados. Deslicé el primero por la mesa. Cancelación de deuda. Los $108.000 que pagué por tu deuda en el extranjero, perdonados. Sus ojos se agrandaron. El segundo documento. Un cheque de $50.000, pagadero a tus acreedores, no a ti directamente, para liquidar tus otras obligaciones. Lo alcanzó con la mano. Levanté el tercer documento. A cambio, prueba de matriculación en un programa certificado de tratamiento para adicción al juego, más un empleo documentado en un plazo de 60 días. Deslicé el último papel. Y esto, mi plan de sucesión actualizado. Lo leyó. Se quedó blanco. Lo vas a dejar todo a una organización benéfica. A la Fundación de Apoyo a Mayores del Desierto. Gente que necesita ayuda, no gente que intentó robármelo todo. Me estás dejando fuera por completo, su voz subió. Después de todo, solo estás destruyendo nuestra familia. Yo no he destruido nada. Lo hiciste tú cuando intentaste que me declararan incompetente. Te estoy dando más de lo que mereces. Acepta o enfréntate a procesamiento penal. Tú eliges. La rabia se le esfumó como el aire de una rueda pinchada. Miró los documentos con las manos temblando. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo? Entonces fracasas. Pero fracasarás como tu propio hombre, no como alguien esperando a que su padre muera para heredar el trabajo de su vida. Firmó los 3 documentos. Su firma no se parecía en nada a la falsificación que presentó al tribunal. Era más pequeña, derrotada, pero auténtica. Salí de la cafetería más ligero que al entrar. Ese capítulo se había cerrado. James tenía la oportunidad de reconstruir su vida por sus propios medios. Aprovecharla o no ya no era responsabilidad mía. 2 días después, Dorothy y yo cargamos su sedán con bolsas de fin de semana y una nevera con bocadillos. Iríamos en su coche, no en mi camioneta. Una elección deliberada. ¿Listo para una aventura?, preguntó, sentándose al volante. Más que listo. Condujimos hacia el oeste, rumbo a San Diego. La mano de Dorothy descansaba sobre mi rodilla mientras yo veía cómo el desierto de Arizona daba paso a las colinas de California. Paramos a comer en Yuma, cambiamos de conductor y ella se quedó dormida en el asiento del copiloto en algún punto después de la frontera. Miré su rostro tranquilo y luego de nuevo a la carretera. Era la primera vez en semanas que pensaba en el futuro en lugar del pasado. Llegamos a San Diego a última hora de la tarde y encontramos un pequeño hotel cerca de La Joya.
Al acercarse el atardecer, bajamos a la playa, descalzos, con los pies en el agua fría del Pacífico, las olas rompiendo en nuestros tobillos. Dorothy se apoyó en mi hombro. Hiciste lo correcto, dijo, dándole una oportunidad sin rescatarlo. No dejaba de pensar en lo que dijiste sobre tu amiga Margaret, en cómo la lucha casi la consumió. Yo no quiero consumirme. Quiero vivir. Me apretó la mano. Entonces vivamos. El sol descendió sobre el océano, tiñendo el cielo de naranjas y dorados. Miré el horizonte y entendí con total claridad. Ganar no se trataba de derrotar a James. Se trataba de recuperar mi derecho a elegir mi propia vida. Había protegido lo que construí, asegurado mi legado, dado a mi hijo una oportunidad de redención, manteniendo al mismo tiempo unos límites que respetaban mi propio valor. Pero la victoria verdadera era estar allí con Dorothy, sintiendo el rocío del mar en la cara, planeando viajes por carretera, cenas tranquilas y mañanas perezosas de domingo en lugar de estrategias legales y recopilación de pruebas. La verdadera libertad no consistía en destruir a la gente tóxica, sino en elegir alejarte de ellos y caminar hacia algo mejor. ¿En qué piensas?, preguntó Dorothy. La atraje hacia mí. En que pasé 2 meses luchando por justicia y gané. Pero esto, ahora mismo, esto es lo que de verdad se siente al ganar. Sonrió. Bien. Porque esto no ha hecho más que empezar. Las olas rompían. El sol se puso. El Pacífico se extendía infinito delante de nosotros. Y en algún lugar a mi espalda, Fénix y todas sus batallas se sentían muy, muy lejos. Había sobrevivido a la traición de mi hijo, levantado defensas, luchado en los tribunales, ofrecido misericordia con límites. Ahora era libre para hacer la única cosa que de verdad importa, vivir bien. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.